Continuando, vamos a ver ahora lo que es la atención del paciente politraumatizado, ¿no? ¿Qué se entiende por politraumatizado? Es todo paciente herido, ¿no? Que tiene muchas lesiones, pero hay una lesión que compromete la vida. Eso, por lo menos una lesión que compromete la vida en un paciente con varias lesiones es un paciente politraumatizado, ¿no? Generalmente la atención de estos pacientes está protocolizado, ¿no? Hay una evaluación primaria, una evaluación secundaria y un tratamiento definitivo, ¿no? En este tema se va a hacer énfasis especialmente en lo que es la evaluación primaria, ¿no? Hay algunas reglas básicas teóricas, por ejemplo, no pasarse de una fase a otra sin haber terminado la fase anterior que se había iniciado, ¿no? Y hay que hacer una reevaluación periódica de los primeros pasos, de A, B, C principalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la evaluación primaria, ¿no? Esa evaluación que se hace en el primer momento en que llega el paciente, ¿no? Hay un concepto que se denomina la hora dorada, que son los primeros 60 minutos desde el primer contacto con el paciente, y especialmente los 10 primeros minutos son los que hace énfasis esta hora dorada para poder tener buenos resultados en el tratamiento de estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación primaria? Identificar y corregir, ¿no? Algunos trastornos o lesiones que pongan en riesgo inmediato la vida, ¿no? ¿Y cómo se basa esta evaluación primaria, ¿no? Sus pilares básicos son el A, B, C, D y E, ¿no? Vamos a empezar con lo que es la letra A, que se refiere a lo que es la vía aérea y cuidado de la columna cervical, ¿no? Control cervical y vía aérea, ¿no? Generalmente todo esto comienza con lo que es la inmovilización de la columna cervical, como vemos en la imagen, ¿no? Generalmente se pueden utilizar collarines rígidos de manera frecuente, ¿no? Si no se encuentran algunas bolsas de arena, ¿no? A los dos lados, ¿no? Y tratar de fijar la frente del paciente hacia la tabla de sujeción que se está utilizando, ¿no? Si hay anomalías en el tono de voz, ruidos extraños en la respiración, ¿no? Taquipnea, alteraciones del estado mental, generalmente eso nos tiene que hacer sospechar e ir a explorar lo que son las vías respiratorias, si es que están permeables o no, ¿no? A eso se refiere lo que es la parte de A, vía aérea y control de la columna cervical. Bueno, hay algunos materiales, ¿no? Como vemos en la imagen, cánulas bucales, sondas orofaringeas, ¿no? Mascarillas, algunas cánulas, ¿no? El tubo endotraqueal, ¿no? Con el laringoscopio respectivo, el ambú, ¿no? Que nos permiten controlar esta vía aérea. ¿Y en qué casos nosotros utilizaríamos este tubo endotraqueal, ¿no? ¿En qué casos realizaríamos la intubación endotraqueal? Generalmente en casos de apnea, alteración del estado mental, ¿no? Esta es la indicación más frecuente, ¿no? Cuando la alteración del estado mental, ¿no? Dificulta un buen ingreso y salida de aire. Lesiones inminentes por inhalación, hematomas, hemorragia facial, ¿no? Hinchazón de tejidos blandos alrededor de la vía aérea, ¿no? Broncoaspiración, ¿no? Lesiones inminentes que comprometan esta vía aérea son indicaciones de intubación rápida, y la incapacidad para mantener una buena oxigenación de igual manera, ¿no? Son los que nos indica una intubación endotraqueal. Dos términos importantes, que vendría a ser una cricotomía y que vendría a ser una traqueostomía, ¿no? Si vemos aquí en la imagen, esta es la tráquea en una posición horizontal, un paciente en decúbito dorsal, ¿no? Este es el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, ¿no? Y los anillos traqueales, ¿no? Para hablar de una cricotomía, la cricotomía se realiza en esta parte, en la membrana cricotiroidea, ¿no? Con una incisión vertical, ¿no? Pero generalmente es muy poco utilizada porque causa una estenosis subglótica que afecta mucho a lo que es el paciente.
Por lo tanto, lo más utilizado vendría a ser una traqueostomía, ¿no? Esta traqueostomía, como ustedes están viendo, se realiza entre el segundo y tercer anillo traqueal, ¿no? Pues por donde se entra, y generalmente las indicaciones para una traqueostomía vendría a ser una separación total entre laringe y tráquea y fracturas laringeas de igual manera. Si hay una rotura transversa total de la tráquea, es mejor poner una pinza traumática, ¿no? En la parte distal de esta tráquea para evitar que se introduzca a mediastino. Bueno, vamos a ver lo que es la letra B, breathing, que se refiere a la ventilación y oxigenación del paciente. Es muy importante saber que todo paciente politraumatizado tiene que recibir oxígeno complementario, ¿no? Y debe estar esto controlado por una oximetría de pulso. Y hay algunas patologías que comprometen esta ventilación y oxigenación y ponen la vida en riesgo inmediato. ¿Cuáles son? Los neumotórax, ya sea a tensión o abierto, y lo que es el tórax flácido o tórax inestable o bolet costal, ¿no? Patologías que los vamos a ir viendo en los posteriores temas, ¿no? De trauma torácico, ¿no? Pero es muy importante irlas reconociendo clínicamente. Como vemos aquí, esta imagen nos hace referencia a garantizar una buena ventilación y oxigenación en todos los pacientes y descartar esas patologías, ¿no? Que alteran esta oxigenación-ventilación y ponen en riesgo la vida del paciente. Pasamos a la otra letra, la letra C de circulación. Vemos aquí algo importante en relación con el control de las hemorragias, ¿no? Para realizar un buen control de las hemorragias, generalmente se realiza la palpación de los pulsos periféricos, ¿no? Especialmente el carotidio, el femoral y el radial, ¿no? Y si estos son palpables, como están viendo en la diapositiva, ya nos indican un cierto valor de presión arterial sistólica. Vale destacar que todo episodio de hipotensión en un paciente politraumatizado, ¿no? Entendiéndose por hipotensión una sistólica menor a 90, ¿no? Todos esos valores de hipotensión tenemos que pensar como primera causa una hemorragia, ¿no? Una hemorragia vendría a ser la primera causa de hipotensión en un paciente politraumatizado. Para tratarlo, generalmente como mínimo 2 vías periféricos de calibre ancho, ¿no? Bránulas número 16, por ejemplo, se utilizan, y aparte de poder poner lo que son esas de animación líquida, ¿no? En estos pacientes también nos sirven para muestras sanguíneas, para ver la cantidad de hematocrito, sacar el grupo sanguíneo del paciente, ¿no? Y generalmente esto se hace en un mismo momento. Los lugares que más se utilizan, ¿no? Para colocar estas vías pues son generalmente a nivel de ingle y tobillo, porque generalmente esos lugares no dificultan los procedimientos de reanimación que se están haciendo en ese mismo instante, ¿no? En caso de no poderse localizar una vía periférica, se puede llegar a lo que es la venodisección, ¿no? Una de las más utilizadas en politraumatizados es la vena safena, ¿no? Por ese mismo hecho de no intervenir en los procedimientos de reanimación, ¿no? Y esta se encuentra a nivel del maleolo interno, 1 centímetro adelante y encima de este maleolo interno. Es muy importante la realización de catéteres venosos centrales, ya sea para medir la presión venosa central, descartar taponamientos cardíacos mediante la medición de valores, ¿no? Que permite esta cateterización. En algunos pacientes, como los niños, por ejemplo, menores de 6 años, tenemos otra vía que se puede utilizar, ¿no? Para ver esta parte de la circulación, ¿no? Es la vía intraósea, ¿no? Utilizando una aguja intraósea se busca generalmente la parte proximal de la tibia o ya sea la parte distal del fémur, ¿no? Pero es una vía que nos permite también la deposición de líquidos, ¿no? Y garantizar la volemia del paciente. Si hay hemorragias externas, ¿cómo se las controla? Generalmente con compresión manual directa, ¿no? Con un apósito grande. De cualquier manera, si hay lesiones penetrantes, también pueden usarse un dedo enguantado, presionando directamente, ¿no?
Se debe valorar mucho el uso o no del torniquete, porque hay riesgo de lesión nerviosa vascular, ¿no? Incluso muscular, y el uso de suturas para las heridas superficiales. Son algunas formas de controlar externamente estas hemorragias, ¿no? Y de igual manera, en la letra C de circulación existen algunas lesiones que comprometen inmediatamente la vida. ¿Cuáles vendrían a ser estas? El hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco, el hemoperitoneo pasivo, esto a nivel abdominal, ¿no? Y las fracturas pélvicas inestables, ¿no? Pues causan mucha hemorragia retroperitoneal principalmente, ¿no? Estas de igual manera se los va a ver en lo que es traumatismos torácicos, abdominales, ¿no? Y las fracturas de pelvis inestables. Las fracturas que nos ayudan en esta parte de la letra C son las radiografías de tórax, pelvis y la ecografía dirigida, ¿no? al trauma, la ECOFAST. Bueno, dentro aún de esta letra C, tenemos que nosotros saber identificar cuando el paciente está en shock o choque, ¿no? Y cómo empezamos a realizar esa reanimación con líquidos, ¿no? Generalmente, ¿cuál va a ser la clínica de un shock? Especialmente el shock hipovolémico, que es el primero que tenemos que pensar a causa de una hemorragia en un paciente politraumatizado. Será la taquicardia, la taquipnea, alteraciones en el estado mental, ¿no? Mucha sudoración y la palidez en estos pacientes, ¿no? Y bueno, la reanimación líquida en este tipo de pacientes busca restablecer una perfusión a nivel tisular, ¿no? Y generalmente, ¿cómo se inicia esta reanimación líquida? Con 2 litros en los pacientes adultos y unos 20 ml por kilogramo peso en los niños, ¿no? Pero en los adultos especialmente 2 litros, ¿no? Y se utiliza generalmente una solución cristaloide isotónica que vendría a ser el Zinger lactato. Si nosotros iniciamos esta reanimación líquida, pero el paciente sigue hipotenso, eso vendría a ser un estado de hipotensión persistente, ¿no? Entonces, esto ya hace que nosotros repitamos la dosis de esa reanimación líquida, generalmente una vez en los adultos, y repetir esa dosis de reanimación líquida dos veces en el niño antes de nosotros transfundir un concentrado de hematíes, ¿no? Entonces es muy importante esta reanimación líquida. En caso de no responder a una hipotensión persistente, repetimos la dosis una vez en los adultos, 2 veces en los niños, y luego recién vemos la transfusión de concentrado de hematíes, ¿no? Y la respuesta que tenemos que buscar, ¿no? es lograr la diuresis del paciente, ¿no? Controlar su diuresis. ¿Por qué? Generalmente lograr la diuresis en un paciente politraumatizado ya nos indica que hay una buena perfusión sanguínea orgánica adecuada, ¿no? Y generalmente en adultos el valor es de 0,5 ml kilogramo hora y en los niños es de 1 ml kilogramo hora, ¿no? Esto se controla mediante una sonda Foley generalmente. Habíamos dicho que clínicamente hay varios signos, ¿no? Taquicardia, taquipnea, etcétera. Vale destacar que la taquicardia es el primer signo que aparece en un shock hipovolémico a causa hemorrágica, ¿no? Y bueno, esto hay que valorarlo especialmente al atender pacientes deportistas o que estén tomando beta bloqueantes, porque generalmente pueden tener, en vez de taquicardia, valores normales o simplemente la frecuencia cardíaca no se eleva en estos pacientes. La presencia de una bradicardia más una hemorragia grave ya es un signo ominoso, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos indica que va a haber un colapso vascular inminente que puede aparecer en cualquier momento. Entonces, bradicardia con una hemorragia grave incontrolada es un signo ominoso. Si el volumen sanguíneo disminuye de un 30% generalmente, ya se empieza a dar la hipotensión, ¿no? Bueno, y si nosotros realizamos esa reanimación líquida, ¿no? Anteriormente con Zinger lactato, unos 2 litros en el adulto, etcétera, vamos a poder observar 3 tipos de pacientes. Pacientes que responden a esta terapia, ¿no? Y generalmente en estos pacientes que responden, ¿no? Hay una estabilización, ¿no? Y nos permite buscar la causa que ha originado.
Pero también hay pacientes que responden transitoriamente, solamente al inicio de esta deposición líquida, ¿no? Y luego se van empeorando, ¿no? Y hay otros pacientes que no responden a esta reanimación líquida. En estos pacientes que no responden es donde se encuentra ese estado de hipotensión persistente, ¿no? Y esto nos tiene que indicar que buscar la causa en ese mismo momento y detectarla lo antes posible. Bueno, y vamos a hablar ahora de ese dato, la hipotensión persistente, ¿no? Este estado de hipotensión persistente requiere un tratamiento oportuno, ¿no? Y generalmente la causa de este estado son los estados de shock, especialmente el shock hemorrágico o hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock neurogénico y séptico, que seguramente lo van a ver en la parte de cardiología, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en dos tipos principales, el shock hemorrágico y el shock cardiogénico. En el shock hemorrágico hay mucha hemorragia, por lo tanto las venas del cuello van a aparecer colapsadas, la presión venosa central de igual manera va a estar disminuida, menor a 5 centímetros de agua, ¿no? Y la causa va a ser esa, una hipovolemia, mucha hemorragia. ¿Qué estudios nos van a servir, ¿no? Para poder detectar esto? Un ecofaz, especialmente en la parte abdominal, una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis, ¿no? Y ahí de cualquier manera averiguar el grupo sanguíneo del paciente. Cirugía inmediata, ¿en qué casos? En casos de hemotórax masivo, trauma abdominal que tengan lo que es el neumoperitoneo. Y el shock cardiogénico, pues buscar alguna causa cardíaca, ¿no? Alguna diferencia entre shock cardiogénico y shock hemorrágico vendría a ser, por ejemplo, que en el shock cardiogénico las venas del cuello van a aparecer dilatadas y la presión venosa central de igual manera va a estar elevada, mayor a 15 centímetros de agua. O sea, hay que descartar algunas causas como neumotórax a tensión, el taponamiento pericárdico, contusión directa cardíaca, un infarto agudo de miocardio, una embolia gaseosa, ¿no? La embolia gaseosa se da por una lesión bronquio-venosa, ¿no? Donde aire entra al conducto bronquial, ¿no? De esto va a pasar a la parte de las venas pulmonares, ya estamos en corazón izquierdo, ¿no? Y ese aire va a pasar de la aurícula izquierda por las venas pulmonares al ventrículo izquierdo, a la aorta, y el aire puede llegar a las arterias coronarias y nos da esa embolia gaseosa, ¿no? El shock neurogénico y séptico generalmente ya lo van a ver en la parte de cardiología. Bueno, heridas por arma de fuego, ya sea en lo que es el tórax o en el abdomen, ¿no? Generalmente se utilizan las radiografías, ¿no? Que la parte radiopáca nos va a mandar los sitios de la herida, especialmente la trayectoria y los fragmentos que son característicos de estas lesiones, ¿no? La bala, ¿no? Que se encuentra alojada, si se encuentra alojada en la parte corporal, generalmente no debe ser retirada, solamente se debe retirar en quirófano. Hay indicaciones claras de cirugía, ¿no? En este tipo de lesiones, especialmente cuando hay un hemotórax masivo acompañado de hipotensión o hay líquido intraperitoneal detectado por una ecofast. Y en pacientes donde no sabemos si operar o no, por ejemplo, y tengan aún una hipotensión persistente, ¿no? Se debe buscar aún unos 5 sitios claves, por ejemplo, el cuero cabelludo, el tórax, el abdomen, la pelvis y las extremidades para descartar lesiones en esas regiones. Bueno, si la ecofast, ¿no? Que generalmente ayuda mucho en los servicios de urgencia, es negativa, ¿no? Se les realizará, como vemos en la imagen, una punción de la cavidad peritoneal, especialmente para detectar hemorragias intraabdominales, ¿no? Y tenemos aquí algunos valores donde varias fracturas, ¿no? Nos indican una pérdida aproximadamente en ml de sangre, ¿no? Y vale destacar, por ejemplo, que las fracturas de pelvis son las que más sangre pierden, aproximadamente unos 1000 ml. Y en segundo lugar, las que más hemorragia produce son las fracturas de fémur, ¿no? Entonces, la de pelvis pierde unos 1000 ml.
¿no? Una presión arterial sistólica aceptable para entrar a una cirugía vendría a ser una sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y, si es posible, hacer una monitorización electrocardiográfica del paciente politraumatizado. Vamos a pasar a la siguiente letra, la letra D, que nos indica una valoración neurológica breve, ¿no? O sea, no tiene que ser un examen neurológico completo, sino una valoración neurológica breve, ¿no? Para descartar edema cerebral, para ver la necesidad urgente de una neurocirugía, ¿no? Y esto generalmente se logra solamente con la escala de Glasgow, ¿no? Y viendo las características de la pupila, ¿no? Y algunos reflejos básicos de estas pupilas. Si recordamos la clasificación de Glasgow, nos indicaría una lesión encefálica que se puede clasificar entre leve, moderada y grave, ¿no? Leve entre 13 a 15 puntos, moderada de 9 a 12 y grave menor a 9 puntos, ¿no? Generalmente hay que hacer una intubación, ¿no? En muchos pacientes, y se utiliza los relajantes musculares, ¿no? Para facilitar esta intubación. Entonces, la valoración neurológica se debe de hacer antes de poner esos relajantes musculares, antes de estos relajantes musculares, ¿no? Para obtener datos fidedignos. Y bueno, la alteración del estado mental, por ejemplo, se puede dar por datos de hipoxia, hipercarbia, hipertensión intracraneal, hipovolemia, ¿no? Son algunas alteraciones que pueden causar alteraciones en el estado mental, ¿no? Y estas alteraciones en el estado mental, ¿no? Que es un dato neurológico, nos tiene que hacer volver a revalorar los primeros pasos, el A, B, C, ¿no? En este paciente, y nos tiene que hacer pensar, o por lo menos hacer descartar, una lesión en el sistema nervioso central. Por lo tanto, el estado mental en el paciente es muy importante valorarlo. Bueno, pasamos a la siguiente letra, que vendría a ser la E, de exposición, ¿no? Desnudar completamente al paciente, exponerlo totalmente, ¿no? Y prevenir lo que es la hipotermia. ¿En qué momento se debe hacer esta letra E de exposición? Al final de la evaluación primaria, o puede ser antes de la evaluación secundaria. Es muy importante en esta seguir evaluando los primeros pasos, A, B, C, D, E, y ver si los procedimientos que se han hecho, ya sean diagnósticos, estén correctos, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Se hace una exposición total, ¿no? Quitando toda la ropa a lo que es el paciente, para poder observar lesiones, simetrías corporales, movimientos respiratorios, lesiones, etcétera, ¿no? Para que no pase nada desapercibido, ¿no? Y hay 3 radiografías que generalmente siempre se van tomando al paciente en ese mismo momento, es decir, radiografías con un equipo portátil. Ahí tenemos la radiografía lateral de cuello, la radiografía anteroposterior de tórax y la radiografía anteroposterior de pelvis. Son esas 3 radiografías que tienen que estar en todo paciente politraumatizado, ¿no? Vale destacar que en la radiografía lateral de cervix, ¿no? Se buscan esos arcos, ¿no? Como se puede ver en la imagen que estoy remarcando, esos arcos que se forman con el borde anterior de los cuerpos vertebrales cervicales, con el borde posterior, ¿no? Después de las láminas y por el vértice de las apófisis espinosas, ¿no? Entonces, son arcos que tienen que ser simétricos sin ningún desplazamiento. Y bueno, en esta etapa también se tiene que valorar el uso de sonda nasogástrica y sonda vesical, ¿no? En esta evaluación primaria. Y bueno, después de haber hecho ese A, B, C, D, E de un paciente así rápidamente, se pasa a la evaluación secundaria, que ya es más detallada, ¿no? Y trata de detectar otras lesiones o algunas lesiones que tal vez hayan podido pasar desapercibidas en la evaluación primaria, ¿no? En la anamnesis nos interesan los datos del accidente, ¿no? Qué hora es, qué mecanismo lo ha causado, si toma medicamentos o no,
el paciente, patologías previas de libaciones o drogas en este paciente, la última alimentación y si el paciente tiene alergias. Ahí se forma un mnemotécnico, la anamnesis tiene que ser amplia. La exploración física en orden descendente, más detallada, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, ¿no? En esa manera. Y se vuelve a evaluar al paciente otra vez, ¿no? El A, B, C, D, E, cómo está, ¿no? Y generalmente ya en la letra D ya se vuelve a hacer una evaluación neurológica, pero ya una evaluación neurológica completa, ¿no? Y se vuelve a ver los procedimientos que se han hecho si están correctos. Algunos estudios radiológicos que se piden, si es que no se han pedido, son esas 3 radiografías básicas: lateral de columna cervical, AP de tórax y de pelvis, ¿no? Valorar si se va a poner una sonda nasogástrica o una sonda uretral, ¿no? Especialmente ver si el paciente tiene contraindicaciones para no utilizar esas sondas. Esto, como hemos visto, se puede hacer tanto en la evaluación primaria, mientras se está estabilizando al paciente, o en esta evaluación secundaria, ¿no? Y bueno, por último, se verá la necesidad de una consulta especializada en caso de ser necesario, ¿no? Y el último eslabón vendría a ser el tratamiento definitivo, ¿no? Que ya engloba una terapéutica global, total del paciente, ya sea completando algunos tratamientos que se han iniciado en las 2 anteriores fases o iniciando otros tratamientos que van a ser más prolongados, ¿no? Generalmente se basa en lo que es una consulta especializada, si es necesario traslado a un centro de referencia y ver si los recursos humanos y materiales están disponibles para este paciente. Entonces ese habría sido el resumen de lo que es la atención de un paciente politraumatizado y espero les sirva para su estudio.